Cuando le preguntamos a los que han sido víctimas de algún tipo de delito a dónde se llevó a cabo este hecho delictivo, en su gran mayoría, ¿cierto? Los tres distritos que más concentran este tipo de actividad son, en primer lugar, Cerro Colorado, en segundo lugar, el Cercado de Arequipa y el tercer lugar, Paucarpata. Pero cuando le preguntamos a los 800 encuestados cuál es el lugar o cuál es el distrito que evita frecuentar para evitar ser víctima de algún tipo de delito, el orden cambia. En primer lugar se encuentra Paucarpata, en segundo lugar se encuentra Jacobo Hunter y en tercer lugar se encuentra Cerro Colorado. Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados de Carlos Timaná, director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Rolando. Muy contento de estar contigo y con toda tu audiencia. Gracias. Carlos, acaban de presentar el último estudio de percepción de seguridad y victimización en Arequipa Metropolitana, que comprende este periodo del 2021 al 2023. ¿Cuáles son los datos más resaltantes que llaman la atención? Bueno, uno de los temas más importantes es en materia de victimización. Tenemos que 1 de cada 4 arequipeños han sido víctimas de algún tipo de delito en el último año. También el perfil, o sea, que más podemos encontrar en Arequipa de cuál es el tipo de víctima del delito en Arequipa son las mujeres de nivel socioeconómico C, que se encuentran entre los 18 a los 45 años, o sea, hacen parte de la población económicamente activa, y que efectivamente salen del trabajo pues, en horas de la tarde o en la noche, y que generalmente pues, el tipo de delito más general puede ser uno de estos tres, o arranchón efectivamente de sus pertenencias en la vía pública, robo en el transporte público o robo sin darse cuenta. Claro. Ahora, lo que también se evidencia en el estudio es de que de alguna forma se puede distinguir a los distritos con mayor índice de violencia, por ejemplo, o mayor incidencia delictiva, es decir, los lugares donde se presentan más delitos. ¿Qué distritos son los que aparecen en este ranking? Claro, mira, cuando le preguntamos a los que han sido víctimas de algún tipo de delito a dónde se llevó a cabo este hecho delictivo, en su gran mayoría, ¿cierto? Los tres distritos que más concentran este tipo de actividad son, en primer lugar, Cerro Colorado, en segundo lugar, el Cercado de Arequipa y el tercer lugar, Paucarpata. Pero cuando le preguntamos a los 800 encuestados cuál es el lugar o cuál es el distrito que evita frecuentar para evitar ser víctima de algún tipo de delito, el orden cambia. En primer lugar se encuentra Paucarpata, en segundo lugar se encuentra Jacobo Hunter y en tercer lugar se encuentra Cerro Colorado. Ahora, en ambos casos aparece Cerro Colorado como el distrito, digamos, que genera mayor temor de parte de la población para ser víctima de un acto delictivo y también con el registro de hechos delictivos. ¿Qué está pasando en Cerro Colorado? ¿Esta concentración de delitos es en el distrito tradicional o es en el sector de Cono Norte? Porque Cerro Colorado ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Incluso estos pueblos del Cono Norte llegan hasta el distrito de Yura. Mira, lo que pasa es que los dos lugares en donde más delitos ocurren son lugares de paso, sobre todo lugares en donde hay mucho movimiento económico y muchas personas se desplazan durante la tarde, durante la noche. Y ahí es donde entran pues Cerro Colorado y ahí es donde está también pues el Cercado de Arequipa. Lo que pasa es que tratar de evitar ir al Cercado es muy difícil porque o sea, prácticamente todas las entidades del Estado se encuentran allí y también está la parte más turística de Arequipa. Entonces, y prácticamente tenemos un sistema de transporte que todo efectivamente pues la salida y el recojo pues pasa por el centro. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que efectivamente por el tipo de delito que vemos, que es hurto sin darse cuenta, robo al paso, ¿no es cierto? Hace que estos lugares de tanto tránsito humano pues sean más proclives a que sean pues los lugares donde más ocurran. Ahora, lo que también se evidencia, Carlos, es que ha aumentado la violencia. Es decir, antes teníamos, y permíteme citar algunos datos, ¿no? en este tema de violencia, hacia el 2023, 1 de cada 3 víctimas sufrió violencia física. En el 2022 era 19%, eran casi 2 de cada 10.
¿no? Y en el 2021 también era 15%. Es decir, se ha incrementado la violencia en la comisión del delito. Tenemos una comisión del delito más agresiva en contra de las víctimas. Exactamente. A ver, más o menos lo que tú señalas es así. A ver, para ya entrar en materia, a ver, prácticamente 17 de cada 100 personas que han sido víctimas de algún tipo de delito señalan eh, que han utilizado un tipo de arma en su contra. Y esa más o menos es una relación bastante baja si lo comparamos pues con otras partes del país como Lima, como el norte. De esas 17 personas, ¿no es cierto? 3 de cada 4 señalan que fue con armas cortopunzantes que te pueden hacer lesiones graves, pero no está tan relacionado con un tema de homicidio, es más difícil. Pero 1 de cada 4 sí señalaban que se había utilizado pues arma de fuego. Entonces, eh, el delito en Arequipa, gracias a Dios, no es fatal. Pero lo que sí ha aumentado es la utilización efectivamente de la fuerza por parte pues, del delincuente para poder efectivamente extraer sobre todo son crímenes contra el patrimonio, para poder extraer las pertenencias de la víctima. Permíteme, y el uso de armas punzocortantes, dice el estudio incluso, ¿no? Exactamente, entonces eso es lo que sí estamos viendo que no tanto el uso de armas que sigue muy parecido pues a lo que se ha registrado en el histórico, sino que es más la utilización de la violencia, eso como lo podemos ver en el caso del arranchón, ¿no es cierto? Cuando efectivamente pasan y te arrancan y puede efectivamente afectar la salud pues, del hombro, del brazo, etcétera, pero también con el cogoteo. O sea, porque con el cogoteo es más efectivamente contra los hombres y se encuella efectivamente a la víctima y se le, bueno, estruja, empuja para poder efectivamente que entregue sus pertenencias. Claro, y lo que estamos viendo es que de alguna forma el crimen, por así decirlo, se está apoderando, está tomando las calles, porque antes los delitos que ocurrían frecuentemente eran dentro de las unidades de transporte público. Hoy son los robos al paso, por así decirlo, ¿no? O el cogoteo que ocurre pues en la vía pública y principalmente en horas de la noche y en horas de la tarde. Exactamente. Eso es muy importante porque eso nos ayuda o puede ayudar mucho a las autoridades para lo que se llama el policing, que es la forma como la policía realiza su trabajo pues en la vía pública. Y es muy importante, ¿no es cierto?, pues que tener a la mayor cantidad de policías dispuestos efectivamente en los lugares, lo que se llaman pues los lugares más calientes, los hotspots, para que efectivamente puedan ayudar mucho más a la población y puedan acompañarla más y no sea tan fácil efectivamente pues para los criminales realizar pues sus actividades ilegales. Ahora, ¿cómo se pueden encontrar esos hotspots? Porque a nivel de denuncia las comisarías pueden saber efectivamente dónde se encuentran eh, registrados pues cuando las personas van a la comisaría y denuncian. Eh, Hay un gran subregistro, pero de todas maneras se puede trabajar con esa información que hay. Pero de nada hacemos si sabiendo eso, pues no se mejora efectivamente la presencia de los efectivos. ¿Qué es lo que quiere la población arequipeña? Cuando les preguntamos cuál es la mejor manera de tratar los problemas o los desafíos que hay en materia de seguridad en la ciudad, la mayoría de los arequipeños espera efectivamente que la policía tenga mayor cantidad de efectivos y se puedan utilizar instrumentos tecnológicos como las cámaras de seguridad. No están pensando los arequipeños pues, en tomar como por sus propias manos como el hacer justicia o justiciar efectivamente pues, a los asaltantes. No es lo que más encontramos. Pero al mismo tiempo, lo que encontramos es que en fenómenos crecientes como la extorsión se necesita una gran como asociatividad por parte de los comerciantes, de los gremios en general, o sea, los comerciantes, los dueños de restaurantes, los dueños de pequeños negocios, por ejemplo, pues de cuidado del cabello, etcétera, para que trabajen de la mano con las autoridades y ahí frente a fenómenos como la extorsión es muy importante que haya una mayor inteligencia policial que después de la reforma de Alan García, lastimosamente, pues se ha perdido mucho en la Policía Nacional. Ya que hablas de casos de extorsión en Lima, por ejemplo, ¿no? Los últimos casos evidencian que ya está dentro del rubro de las barberías, que llegan a pedir 10.000 soles diarios de extorsión para que sigan funcionando este tipo de negocios. Esto, al menos en el caso de Arequipa, no se sabe y muchas veces no se denuncian por temor justamente a estas personas que abusan del poder o de las amenazas, ¿no? Pero, ¿tú cómo ves este tema de la extorsión, pero frente a la respuesta de parte de las autoridades?
hace 2 meses atrás hubo un incendio en unas madereras en Arequipa, ¿no? Y algunas pistas evidenciaban que esto también podía ser producto de las extorsiones. No cumplieron con pagar el dinero que se les pidió y por lo tanto generaron estos incendios. ¿Tú cómo ves eso? ¿Hay una reacción de parte de las autoridades o se está minimizando el tema? Mira, yo creo que se está tratando de minimizar. Es mucho más fácil, y eso es algo que tenemos que atender, es mucho más fácil negar los problemas que atenderlos. Y eso que pues a nivel individual uno lo puede ver, pues no sé, en el compañero de trabajo, etcétera. O sea, ya está afectando efectivamente la ciudad. O sea, desde hace mucho tiempo estábamos advertidos de que había efectivamente un proceso de expansión de estas actividades ilegales, de estos grupos criminales, y ahorita ya estamos pues, percibiendo su accionar en la ciudad, y al final es muy triste, o sea, porque la institucionalidad tiene que prevalecer y al final, o sea, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas, por ejemplo, pueden pensar que la informalidad los protege porque no están teniendo efectivamente que pagar impuestos, pero ahorita lo que esto representa es un paraimpuesto, porque es prácticamente un paraestado al que efectivamente y de una forma eh, pues violenta te puede efectivamente cobrar. Y ahí es donde se necesita un fortalecimiento de la sociedad civil, la formalización y efectivamente el trabajo mancomunado con las autoridades. Claro, y esto también, ya que decías, ¿no? Este tema de la informalidad. Hace poco también escuchaba las declaraciones de una funcionaria de la Caja de Arequipa, ¿no? Esta financiera que está orientada al servicio de los micro y pequeños comerciantes, por ejemplo, y ahora que en esta temporada pues acceden a grandes créditos, ¿no? Ella señalaba que el 50% de sus clientes, de sus usuarios, habían sido víctimas de estos abusos por los préstamos gota a gota, por ejemplo, que es algo también pues paralelo, algo ilegal y que termina pagando tasas de interés, digamos, altísimas, ¿no? Y en caso de que no cumplan, pues puede llegar también a la amenaza y a la agresión física. Sí, el tema de los cuentagotas es un tema que atraviesa pues a toda América Latina, eh, y sobre todo se utiliza más en aquellas poblaciones que no están bancarizadas. Entonces, lo más complicado es el sistema abusivo, efectivamente, en la forma en cómo se cobra o se trata de recuperar pues, la cartera. Y es necesario que efectivamente los comerciantes, por más que estén tan necesitados efectivamente de crédito, eviten esa modalidad porque resulta ser pues, muy contraproducente contra su propia integridad. Claro. ¿Cómo vamos? ¿Tú crees que fatalmente o lamentablemente Arequipa puede convertirse en una ciudad más violenta? Lo que pasa es que se necesitan tomar medidas ahorita. O sea, el tema efectivamente de la extorsión es un fenómeno que está creciendo y si no encuentra un límite, va a poderse hacer en sus anchas y tenemos ciudades totalmente dominadas por esta modalidad, o por esta dinámica que ya se vuelve pues, una dinámica transversal como por ejemplo pues, Chimbote o como por ejemplo Trujillo. Y en algunos distritos de Lima incluso. Y en algunos distritos de Lima. Entonces, lo que se necesita es efectivamente que el Estado pues provea, ¿no es cierto?, la seguridad necesaria y que las autoridades colaboren, ¿no es cierto?, con la judicialización y con evitar efectivamente que el accionar de estos grupos, porque siguen delinquiendo muchas veces desde las cárceles, por lo lucrativo que resulta. Entonces, esto no se va a lograr solamente pues de la noche a la mañana, se necesita un apoyo colectivo de muchos sectores, pero sobre todo el tema efectivamente de que el crimen no paga. Eso es fundamental y esa es la principal o sea, batalla que hay que dar, en el sentido en que ahorita muchas de estas rentas criminales están efectivamente metiéndose cada vez más en el sistema político. Tenemos, yo creo que las dos principales actividades ilegales más lucrativas del país son la minería ilegal y el narcotráfico. Y son las que efectivamente están detrás de la financiación de las campañas de los congresistas. Por eso en los últimos años hemos visto cómo las armas que tenían antes las autoridades para poder frenar a la minería ilegal, a la minería informal, el narcotráfico en general, pues han ido cayendo y ahorita efectivamente estos grupos están presionando para hacer la ley. Uh-huh. Tú decías que se necesita una mayor, digamos, presencia del Estado, ¿no? Sí. Mayores acciones, digamos, tal vez respondiendo a lo que dice la población, mayor presencia policial en las calles, porque eso de alguna forma le da confianza también a la población y restituye la confianza en sus instituciones. Pero la población también plantea, por ejemplo, que los castigos hacia los delincuentes sean más severos, ¿no? Y que se le dé mayor autoridad al servicio de serenazgo. ¿Tú qué opinas sobre estas dos últimas medidas?
Mira, yo creo que la gente está desesperada y que considera que, o sea, si se aumentan las penas, eso va a disuadir a las personas para que entren pues a realizar estas actividades. Y en alguna medida eso se llama pues el populismo punitivo, pero eso no necesariamente pues va a solucionar las cosas. Yo creo que el gran tema es que el Ministerio Público sí haga mucho mejor su trabajo, porque ahorita el Ministerio Público es prácticamente pues una cenicienta. La policía puede efectivamente capturar a las personas, a los criminales, pero el Ministerio Público pues los deja en libertad. Y eso también lo estamos viendo pues en el Poder Judicial. Entonces, se necesita ese trabajo, ¿no es cierto? Sí, o sea, se puede hacer mejor el trabajo de la policía. O sea, es increíble que no puedan encontrar pues a un Vladimir Cerrón que se la pasa tuiteando pues todo el día. Pero al mismo tiempo se necesita, ¿no es cierto? Pues que las otras partes del Estado que tienen menos rendición de cuentas hagan mejor su trabajo, porque de lo contrario, la gente va a percibir de que le va bien efectivamente al que comete el delito y que esto se va a ir en un desmadre más profundo. ¿Qué es lo que está detrás efectivamente de esa respuesta? Eh, y hasta que no haya eso, efectivamente vamos a tener una situación cada vez más caótica. ¿Y el serenazgo debería tener un rol más protagónico? ¿Debería tener más facultades? Lo que pasa es que cuando, a ver, se debería efectivamente tener más efectivos de la policía y profesionalizarlos más y pagarles mejor. O sea, el régimen que tiene la policía no permite que sean, pues estén lo suficientemente remunerados, y eso no ayuda efectivamente a que no sean, por un lado, a que estén estimulados para hacer mejor su trabajo y además están poniendo el pecho frente a las balas, pero al mismo tiempo pueden ser efectivamente pues coactables por La corrupción. por la corrupción. Entonces hay que evitar eso. Los serenos son como una especie de apoyo. Yo creo que se pueden dedicar más al tema de la convivencia, ¿no es cierto? Para que los policías puedan dedicarse más a la política criminal, que es lo que más también se ha perdido en los últimos años. O sea, a ver, es paradójico. Mientras que un Belaún del Ocio hace 10 años fue tremendamente pues perseguido, tuvo que ir a Bolivia y la policía no se detuvo hasta que efectivamente lo encontró. Hoy, ¿no es cierto? Pues nadie sabe el paradero de Vladimir Cerrón O del hermano de la presidenta. o de la hermana de la presidenta, y no pasa nada. Entonces, esto tiene que encontrar un límite. O sea, no puede seguir así. ¿Por qué? Porque todo el mundo efectivamente va a sentir de que puede hacer lo que quiera y no le va a pasar nada. Entonces, eh, es necesario, ¿no es cierto?, pues que haya más eficiencia, y para eso necesitamos más policía, y los serenos no están lo suficientemente capacitados para aportar armas letales. O sea, esa es la realidad. Entonces se trata como de decir, bueno, si no hay policías, entonces tratemos Así de es. remediarlo con serenos, pero no es la solución efectiva. Claro, porque se podría generar una fuerza que podría generar problemas en lugar de resolver lo que ya tenemos en este momento. Sí, es decir, o sea, yo desde que, o sea, yo llevo más de 11 años aquí en el Perú, pero siempre están los planes de desarrollo concertado el tema de generar escuelas de serenazgo. Así Entonces, es. hasta ahora ninguna. Entonces, los serenos que tenemos son efectivamente empíricos, alguna capacitación, tallercito tienen, pero no, o sea, no le puedes soltar a cualquiera un arma. Claro, pero y tampoco se podría lograr la profesionalización ante la falta de efectivos dentro de la Policía Nacional, como una Es forma de que compensar esto. ese es el tema. O sea, yo creo que se necesita profesionalizar y tener más policía, porque efectivamente ya con lo que tenemos estamos desbordados como Estado. Pero al mismo tiempo, no solamente bastan los policías. O sea, necesita que el Ministerio Público haga bien las cosas y que efectivamente el Poder Judicial también se encargue de lo suyo, y el INPE, porque hace mucho tiempo no tenemos nuevas cárceles, y esto efectivamente implica también que pues, los jueces vean la situación, pues, y bueno. Claro, pero cárceles que sean pues, cárceles reales, ¿no? Y no lugares de protección para los delincuentes que siguen delinquiendo desde el interior de estos lugares. Es que ese es el tema. O sea, se necesitan cárceles que estén bien administradas, que ayuden efectivamente a la resocialización del delincuente, y que efectivamente no permitan, ¿no es cierto?, o sea, no permitan ni celulares ni este tipo de cosas, porque el problema es que se transfiere el crimen a la cárcel y desde allí pues es más difícil todo. Ujú. Bien, Carlos, gracias por un poco dilucidar y clarificar, digamos, este panorama que tenemos en cuanto a la violencia en Arequipa, y este llamado de atención también para las autoridades, ¿no? Para que cumplan su rol. En el caso de las autoridades municipales, las cámaras de videovigilancia que sirven como una estrategia disuasiva, ¿no? Y de parte del gobierno nacional para tener pues una estrategia que piense más en la población y no solo en limpiarse la imagen por estos escándalos políticos. Gracias. Exactamente, muchas gracias, con mucho gusto. Bien, con nosotros estuvo Carlos Timaná, director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de Encuentro
Hasta la próxima.